Atención al escándalo. Christian confiesa que ese beso que le dio Kazu durante su estancia en el hospital le inyectó una energía tan poderosa que, por eso, los médicos decidieron darle de alta. Pero, espera. Lo más impactante viene al final de este video, cuando Angela descubre que Kazu sigue enviándole mensajes a Christian. Ahora te pregunto, ¿debería Kazu dejar de insistir o tiene derecho a seguir con los mensajes por ser la madre de su hija? Si te encantan estos secretos de alto voltaje, suscríbete ya y dale like. Ahora, te cuento lo que pasó realmente. Christian despertó lentamente, sintiendo el peso de su enfermedad, pero esta vez mucho más ligero. La tenue luz del hospital se filtraba por las cortinas entreabiertas, creando un ambiente de calma casi irreal. Aunque se sentía mejor, no era solo el tratamiento lo que lo revitalizaba. Sonrió al recordar la visita de hace 2 días. Kazu había llegado con su hija Inti, una visión celestial en medio de su tormento. Sin preocuparse por las miradas ajenas, Kazu caminó directamente hacia su cama con esa mirada que siempre había sabido cómo darle fuerzas. Pero lo que realmente le marcó no fue la charla ni las palabras de aliento. Fue el beso. Un beso que Kazu le plantó con una urgencia contenida, cargado de pasión reprimida y un deseo que ni el tiempo había apagado. Ese beso lo curó más que cualquier medicamento. Cuando los médicos llegaron al día siguiente con la noticia de que le daban el alta, Christian sabía la verdadera razón. Fue ese instante fugaz con Kazu lo que le devolvió la vida. Sin embargo, cuando Angela entró en la habitación, emocionada por la noticia de que al fin volvían a casa, Christian no pudo evitar recordar ese beso. A pesar del amor que sentía por Angela, el recuerdo de Kazu ardía en su interior. De regreso en casa, Angela, sin saber lo que había ocurrido, lo cuidaba con todo su cariño. Pero Christian estaba atrapado entre 2 mundos. Y justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, el teléfono vibró. Kazu había enviado un mensaje. Me alegra que estés mejor. Te he echado de menos. Angela, curiosa, le pidió el teléfono. Cuando leyó el mensaje, su rostro se tornó blanco, y una furia creciente se apoderó de ella. ¿Por qué ella te escribe así? ¿Qué estás ocultando?, preguntó Angela con una mezcla de dolor y rabia. Christian, atrapado, intentó explicar, pero sabía que cualquier palabra que dijera solo empeoraría las cosas. La tensión en la sala crecía con cada segundo. La tormenta apenas comenzaba, y Christian estaba a punto de enfrentarse a la realidad de ese beso. Un beso que, aunque breve, lo había marcado para siempre. Así que dime, ¿qué crees que debería hacer Christian ahora? ¿Confesar todo o seguir ocultando la verdad asterisco? ¿Ante los demás? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pasa?, gritó Angela, sus ojos llenos de furia, sus manos temblando mientras señalaba el teléfono una vez más. Christian sintió un nudo en la garganta. Sabía que nada de lo que dijera en ese momento sería suficiente para calmarla, para hacer desaparecer la tormenta que se había desatado en su hogar. Pero también sabía que no podía dejar que esa discusión fuera más allá, que si no la detenía ahora, lo perdería todo. Angela, por favor, escúchame. No es lo que parece. Kazu solo vino por Inti, nuestra hija. No hay nada más entre nosotros. Fue solo un beso, dijo en un susurro, sabiendo que esas últimas palabras solo echarían más leña al fuego. Un beso, gritó Angela, su voz quebrándose mientras daba un paso hacia atrás, como si esas palabras hubieran sido un golpe físico. ¿Me estás diciendo que la besaste, después de todo lo que hemos pasado? Su voz era un sollozo estrangulado mientras lágrimas llenaban sus ojos. Christian intentó acercarse, pero Angela levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques, dijo entre dientes. No puedo creer que me hayas hecho esto, Christian. Siempre lo supe. Siempre supe que ella seguía siendo una sombra entre nosotros. Pero esto es demasiado. Christian bajó la mirada, avergonzado y sintiendo el peso de sus errores cayendo sobre él como una losa. No quise que esto pasara, Angela. Lo juro. Solo fue un momento de debilidad, intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. Un momento de debilidad, repitió Angela con una sonrisa amarga. Eso es todo lo que se necesita, ¿verdad? Un solo momento para destruir todo. Dime, Christian, ¿qué más hay? ¿Qué más no me has contado? Christian la miró, incapaz de responder. No había nada más que pudiera decir. Todo estaba fuera ahora, a la vista, como una herida abierta que no podía cerrar. Vete, susurró Angela, su voz débil,
como si el dolor la estuviera destrozando por dentro. Vete antes de que no pueda contenerme más. Christian dio un paso atrás, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La miró una última vez, queriendo decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que lo había arruinado. Sin decir nada más, salió de la casa, dejando a Ángela detrás, rota y furiosa. Mientras caminaba por las calles desiertas, la oscuridad lo envolvía. El aire frío de la noche le golpeaba el rostro, pero no podía sentirlo. Todo lo que podía pensar era en el desastre que había causado, en cómo un simple beso lo había llevado al borde del abismo. Ahora, solo quedaba esperar. Esperar a ver si alguna vez podría reparar el daño hecho o si ya era demasiado tarde para salvar lo que había perdido. Christian caminaba sin rumbo, con la mente nublada y el corazón pesado. A cada paso, el eco de las palabras de Ángela resonaba en su cabeza, amplificando su culpa. Se detuvo en un pequeño parque, un lugar que alguna vez había sido escenario de risas y tardes en familia. Ahora, bajo la tenue luz de una farola, todo parecía sombrío y vacío, igual que él. Se sentó en un banco, apoyando los codos sobre las rodillas, con las manos cubriendo su rostro. Las lágrimas, que había contenido durante la discusión, comenzaron a brotar sin control. No era solo la pérdida de Ángela lo que lo destrozaba, era todo, las decisiones que lo habían llevado a este punto, los errores que parecían irreversibles. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, pensó. Recordó los primeros años con Ángela, cuando todo era más sencillo, más claro. No había dudas, no había sombras. Pero la vida había traído desafíos, y con ellos, la inseguridad, los silencios, las decisiones equivocadas. El beso con Kazu no había sido planeado. Fue un momento de confusión, un reencuentro con un pasado que nunca se cerró por completo. Pero ahora, ese pequeño instante había desencadenado una tormenta que amenazaba con llevárselo todo. Cerró los ojos, recordando el beso, pero también recordando cómo, en ese mismo momento, supo que había cruzado una línea que nunca debió haber cruzado. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó lentamente, temeroso de lo que podría encontrar. Era un mensaje de Ángela. Sus manos temblaban mientras lo abría. No vuelvas esta noche, decía el mensaje. Solo 4 palabras, pero cada una de ellas era un golpe directo al corazón. Christian dejó caer el teléfono sobre el banco y se cubrió el rostro nuevamente. La realidad era que no había vuelta atrás. Ángela había sido clara, y él lo sabía. Las heridas que había causado no se cerrarían fácilmente, si es que alguna vez lo hacían. El sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Inti, su hija, caminando hacia él con expresión preocupada. No sabía cómo, pero siempre parecía saber cuando algo andaba mal. «Papá», dijo suavemente, acercándose a él. Se sentó a su lado en el banco, sin decir nada más. Solo lo miraba, esperando una explicación que él no sabía cómo dar. «Lo siento, Inti», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Todo esto es mi culpa». Inti lo observó en silencio por un momento, antes de apoyar su cabeza en su hombro. «Papá, todos cometemos errores», dijo suavemente. «Pero tienes que hablar con mamá. No puedes dejar las cosas así». Christian sintió una mezcla de alivio y dolor ante las palabras de su hija. Sabía que tenía razón, pero también sabía que enfrentarse a Ángela de nuevo sería lo más difícil que jamás había hecho. Sin embargo, no tenía otra opción. Christian sintió el calor de la cabeza de Inti apoyada en su hombro, y por un momento, el peso de su culpa pareció aligerarse, aunque solo fuera un poco. Inti siempre había sido esa luz que lo mantenía a flote cuando las cosas se volvían oscuras. Pero ahora, hasta eso estaba en peligro. Si no arreglaba las cosas con Ángela, su familia se desmoronaría por completo. «Inti, no sé si puedo», dijo en voz baja. «He hecho algo que no sé si mamá podrá perdonar». Inti levantó la cabeza y lo miró con esos ojos profundos y serenos que tanto le recordaban a Ángela. «Papá, nadie es perfecto. Pero si te esfuerzas en arreglarlo, al menos puedes decir que lo intentaste. No puedes rendirte sin intentarlo». Christian asintió lentamente. Sabía que su hija tenía razón, pero también sabía que las palabras no serían suficientes. Las acciones, las decisiones que tomara a partir de ahora, serían lo único que podría salvar lo que quedaba de su familia. Pero, ¿cómo dar el primer paso cuando todo parecía tan frágil?
Tomó una bocanada de aire y se levantó del banco, su cuerpo aún cargado de la tensión de las últimas horas. Voy a hablar con ella, Inti. No sé qué va a pasar, pero voy a intentarlo. Inti le sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. Eso es lo único que puedes hacer, papá. Solo, sé honesto con ella. Christian le dio un suave beso en la frente y comenzó a caminar de regreso a casa, con Inti siguiéndolo en silencio. El camino de vuelta fue largo, aunque la distancia no era mucha. Cada paso que daba le acercaba a una conversación que temía, pero también sabía que no podía evitar. Cuando llegaron a la casa, las luces del salón estaban apagadas, pero una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. Inti se despidió con un abrazo silencioso y subió a su cuarto, dejándole solo frente a la puerta de la habitación donde Ángela probablemente estaba esperando, aunque no con ansias. Christian tocó la puerta suavemente. «Ángela», dijo con la voz casi ahogada, «podemos hablar». El silencio que siguió le pareció eterno. Se preparó para lo peor, para que no abriera la puerta, para escuchar su voz diciéndole que se fuera de una vez por todas. Pero finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, la puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que Christian viera la expresión de Ángela. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una frialdad en su mirada que él nunca había visto antes. «No tengo mucho que decirte, Christian», comenzó Ángela, su voz cansada. «Te fuiste, así que no veo para qué quieres hablar ahora». «Por favor, Ángela», respondió Christian, tragándose el nudo en la garganta. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero te amo, y quiero arreglar las cosas. Haré lo que sea». Ángela se quedó en silencio, evaluando sus palabras. «¿Qué significa eso, Christian? ¿Haré lo que sea?» «Ya lo hemos pasado antes. Promesas vacías». Christian sintió la desesperación apoderarse de él. «Lo sé, y sé que es difícil creer en mí ahora, pero esta vez lo siento de verdad. Fui un idiota, y lo peor de todo es que te hice daño. No sé cómo arreglarlo, pero no quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia». Ángela lo miró, sus ojos aún llenos de dolor. «No es tan simple como eso. No puedes simplemente decir que lo sientes y esperar que todo vuelva a ser como antes. Has roto algo, Christian. Algo que quizás no se pueda reparar». Christian bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras caer sobre él como una losa. «Lo sé», murmuró, «y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio cargado de pensamientos, de emociones contenidas. Finalmente, Ángela suspiró profundamente. «Necesito tiempo», dijo, su voz más suave pero firme. «No sé si estoy lista para perdonarte. No sé si alguna vez lo estaré. Pero si de verdad quieres intentarlo, tendrás que demostrarme, no solo con palabras, que esta vez va en serio». Christian asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. No era una reconciliación, pero era un paso. Y, por ahora, eso era lo mejor que podía esperar. «Te daré todo el tiempo que necesites», prometió. «No te defraudaré de nuevo». Ángela cerró la puerta, dejándolo solo en el pasillo. Christian se quedó allí por un momento, respirando profundamente, sintiendo como el peso de la noche aún la aplastaba, pero también sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña posibilidad de redención. Christian se alejó de la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y desesperanza. Sabía que las cosas no estaban arregladas, pero al menos había logrado algo, un pequeño rayo de esperanza. Aunque la noche aún parecía interminable, con su mente llena de dudas y miedos, tenía la sensación de que al menos había dado un primer paso. Subió las escaleras en silencio y, al pasar por la puerta de Inti, la escuchó moverse en la cama. Sabía que no estaba dormida. Abrió la puerta despacio, sin hacer ruido, y entró a la habitación. «¿Y?», preguntó Inti desde la cama, sin siquiera levantar la cabeza. Christian se sentó al borde de la cama, dejando que la tensión en su cuerpo se disipara lentamente. «No lo sé, Inti. No sé cómo va a acabar esto». Inti se incorporó, cruzando las piernas debajo de las sábanas, y miró a su padre con una mezcla de preocupación y esperanza. «Pero, al menos hablaste con ella».
Eso es lo que importa ahora. Christian asintió, pero no pudo evitar sentirse inquieto. ¿Era suficiente? ¿Realmente había logrado algo? Sabía que Ángela necesitaba tiempo, pero el miedo a perderla para siempre aún lo carcomía por dentro. Quiero creer que las cosas pueden arreglarse, dijo finalmente, más para sí mismo que para su hija. Pero hay tantas cosas que no sé cómo cambiar. Lo he estropeado tanto. Inti, siempre más sabia de lo que su edad sugería, le puso una mano en el brazo. Papá, no se trata solo de lo que hiciste. Se trata de lo que vas a hacer ahora. Si de verdad quieres que esto funcione, tendrás que ser diferente. Pero lo más importante es que tienes que quererlo, no solo por nosotros, sino por ti mismo. Christian miró a su hija, y por un momento, vio en ella una versión más joven de Ángela. Esa misma fortaleza, esa misma determinación, y ese amor incondicional que siempre había estado ahí, a pesar de todo. Tienes razón, dijo en voz baja. Pero va a ser difícil. Las cosas importantes siempre lo son, respondió Inti con una sonrisa pequeña pero sincera. Christian la abrazó, sintiendo como por fin una parte del peso que llevaba encima se aligeraba. Sabía que quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en ese viaje. Después de un rato, Inti se tumbó de nuevo en la cama, y Christian se levantó para salir de la habitación. Cerró la puerta con cuidado y caminó hasta su propio cuarto, sintiendo el cansancio finalmente alcanzarlo. Se tumbó en la cama, su mente aún llena de pensamientos, pero esta vez, en lugar de la culpa y el miedo que la habían perseguido durante semanas, sintió algo diferente, una pequeña chispa de resolución. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero si quería recuperar lo que había perdido, tendría que luchar por el futuro. Y esa lucha comenzaba ahora. Christian se tumba en la cama, mirando el techo. Las luces están apagadas, y solo se escucha el suave sonido de la respiración de Inti desde la habitación contigua. Cierra los ojos, sabiendo que no habrá un sueño profundo esa noche, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, siente que tiene una dirección. Se queda quieto, escuchando los sonidos de la casa, y finalmente, en medio de la oscuridad, se permite pensar en el mañana. Porque ahora, más que nunca, el mañana era lo único que le quedaba.